Si te sabes el TikTok. Baila. Versión 2025. Antes de comenzar, te podrías suscribir. Activa la campanita y dale like al vídeo. El reto de 24 horas en un parque de inflables gigante es una prueba extremadamente intensa que combina resistencia física, fortaleza mental y una buena dosis de locura humana, convertida en un fenómeno viral gracias a su contraste entre lo lúdico y lo tortuoso. A primera vista, parece una simple diversión infantil. Colchonetas saltarinas, túneles de espuma, toboganes curvos, muros para trepar y estructuras blandas que invitan al juego. Pero cuando se transforma en una experiencia de 24 horas consecutivas sin salir, sin descanso real y bajo condiciones artificiales de vigilancia constante, el escenario se convierte en una especie de laboratorio humano donde se ponen a prueba los límites del cuerpo y la mente. El objetivo es sencillo en teoría pero inmensamente complejo en la práctica. Permanecer dentro del parque de inflables durante todo ese tiempo, sin abandonarlo ni siquiera por un minuto, cumpliendo con reglas estrictas que suelen incluir la prohibición de dormir profundamente, la limitación de recursos básicos como comida y agua, y la obligación de mantenerse activo o interactuar con cámaras para demostrar que no se ha caído en un estado de inconsciencia. Muchas veces, los participantes deben llevar pañales porque no se les permite salir para ir al baño, y aunque pueden tener acceso a una botella de agua o algunos snacks ligeros, no hay duchas, no hay cambio de ropa, no hay almohada cómoda y menos aún un lugar tranquilo donde poder descansar. La grabación es continua, filmada desde múltiples ángulos, con cámaras fijas y móviles que capturan cada salto, cada caída, cada gesto de frustración, cada momento de aburrimiento absoluto, cada lágrima silenciosa y cada risa forzada. Para hacerlo más desafiante, muchas versiones del reto incluyen desafíos programados cada pocas horas. Realizar 10 saltos en un trampolín, cantar una canción completa, responder preguntas triviales, hacer flexiones mientras se sostiene una pelota inflable, o incluso mantener una conversación con alguien que llama por teléfono desde afuera. Estos obstáculos no solo impiden el sueño, sino que también evitan que la mente se desconecte, manteniendo al retador en un estado de alerta constante que agota cualquier capacidad de recuperación. La incomodidad física es incesante. Los pies se inflaman por el impacto repetido, las articulaciones duelen por los movimientos bruscos, la piel se irrita por el plástico caliente y la transpiración, y el ruido constante de otros inflables moviéndose, de gente gritando fuera, de ventiladores funcionando o de la propia respiración acelerada crea una banda sonora de estrés perpetuo. Además, el entorno es impredecible. Si el reto ocurre de día, el calor puede volverse asfixiante dentro de la estructura de vinilo, mientras que por la noche, la temperatura baja drásticamente y el aire frío penetra entre las costuras, haciendo que el cuerpo tiemble sin poder abrigarse adecuadamente. La soledad psicológica es quizás lo más cruel. Estar encerrado en un mundo de colores brillantes y formas juguetonas, rodeado de diversión que nunca se puede disfrutar, mientras el mundo exterior sigue su curso normal, gente durmiendo, comiendo, abrazándose, viviendo, hace que la mente se vuelva contra sí misma. El aburrimiento se vuelve una presencia tangible, una pesadez que se apodera de los pensamientos, llevando al retador a repasar recuerdos, inventar historias, hablar consigo mismo o simplemente quedarse en blanco, sin capacidad de concentración. Algunos experimentan alucinaciones leves, confunden los sonidos, ven sombras donde no las hay, o sienten que el parque se mueve aunque esté quieto. La falta de sueño profundo, combinada con la necesidad de mantenerse despierto para cumplir con las reglas, genera un estado de hiperactividad mental que es peor que el cansancio físico. Las emociones fluctúan de manera errática. Hay momentos de euforia pasajera, cuando se logra superar una etapa, y otros de desesperación total, cuando se piensa que ya no se puede más.
Llorar, reír sin razón, gritar contra las paredes blandas, pedir ayuda en voz baja, mirar hacia afuera y ver a otras personas paseando tranquilamente como si nada. Todo eso forma parte del paisaje emocional de este reto. Lo que lo hace tan fascinante para el público es precisamente esa contradicción. Un espacio diseñado para la alegría de los niños se convierte en una prisión para adultos que se someten voluntariamente a esta prueba absurda, ya sea por dinero, por fama, por donaciones a causas benéficas o simplemente por el desafío personal de decir puedo hacerlo. En redes sociales, el contenido se vuelve adictivo porque muestra la vulnerabilidad humana en su forma más cruda. Nadie está preparado para esto, y ver cómo una persona común se rompe, se levanta, se rinde un poco y luego vuelve a intentarlo genera empatía, admiración y hasta un cierto morbo. Los mejores vídeos capturan esos instantes silenciosos, cuando el retador se sienta en una esquina, con la cabeza gacha, sin fuerzas, sin palabras, y solo respira, mientras la cámara sigue grabando. Es ahí donde el reto deja de ser un espectáculo y se convierte en una reflexión sobre la resistencia, la persistencia y la capacidad humana de soportar lo insostenible. Sin embargo, no debe subestimarse el riesgo. Aunque parezca inofensivo, este reto puede generar deshidratación severa, agotamiento por calor, lesiones musculares, problemas circulatorios, trastornos del sueño prolongados, ansiedad extrema e incluso episodios de depresión post-reto. Por eso, quienes lo organizan deben contar con personal médico disponible, monitoreo constante de signos vitales, protocolos de emergencia y, sobre todo, respeto por los límites humanos. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de entenderlo como una manifestación extrema de la voluntad. En última instancia, el reto de 24 horas en un parque de inflables gigante no es solo una prueba de resistencia, sino una metáfora de la vida moderna. Estar atrapado en un entorno que promete diversión pero exige sacrificio, rodeado de estímulos constantes que no nutren, mientras uno lucha por mantenerse despierto, presente y humano, sin saber cuándo terminará. Y aún así, algunas personas deciden hacerlo. Porque a veces, lo más difícil no es saltar más alto o correr más rápido, sino simplemente seguir allí, cuando todo dentro de ti grita que te vayas. ¿Qué significa realmente soportar el aburrimiento extremo, y por qué nos atrae tanto verlo en otros? Significa enfrentarse a la ausencia de estímulos externos y descubrir que la mente, sin distracciones, se vuelve su propio carcelero. Nos atrae porque en ese vacío vemos reflejada nuestra propia lucha diaria por no caer en la monotonía, en la desconexión, en el silencio interior que evitamos con pantallas y ruido. ¿Por qué elegimos desafíos que parecen absurdos, pero que nos revelan algo profundo sobre nosotros mismos? Porque en lo absurdo encontramos un espejo limpio. No hay justificación social, no hay premio lógico, solo el acto puro de persistir. Ahí no mentimos. Si nos rendimos, lo sabemos. Si seguimos, también lo sabemos. Es una prueba de autenticidad en un mundo lleno de máscaras. ¿Qué pasa cuando el lugar diseñado para la alegría se convierte en el escenario de tu mayor fatiga? Pasa que la ironía se vuelve física. La felicidad impuesta, el juego obligatorio, la diversión como deber, desgastan más que cualquier esfuerzo físico. Descubres que la alegría no se puede forzar, y que lo que antes era libre, ahora te aprisiona. ¿Cuánto de nuestro día a día es, en realidad, un parque de inflables gigante donde saltamos porque nos dicen que debemos, aunque ya no sentimos el gusto de hacerlo? Mucho. Trabajamos, nos conectamos, nos movemos, reímos, respondemos, cumplimos, sin saber si lo hacemos por elección o por costumbre, por miedo al silencio o por la presión de parecer bien. A veces, el parque no tiene paredes visibles, pero igual nos encierra. ¿Qué nos dice el hecho de que muchas personas lloran en este reto, no por dolor físico, sino por soledad emocional? Que el cuerpo puede soportar mucho, pero el alma necesita conexión. El llanto no es por las rodillas magulladas, sino por la conciencia repentina de estar solo, incluso rodeado de gente, incluso en medio del ruido, incluso cuando todos te miran. ¿Es posible estar completamente despierto durante 24 horas sin perder parte de ti mismo? No, no lo es. La vigilia extrema no solo agota, sino que descompone la identidad. Las memorias se vuelven borrosas, los pensamientos se fragmentan, y la línea entre quién eres y quién crees que debes ser se desvanece. No se pierde solo sueño, se pierde un poco de certeza. ¿Qué valor tiene resistir si nadie más está pasando por lo mismo? El valor está en la quietud de la decisión. No se trata de que alguien te vea ganar, sino de que tú te veas seguir. Es la prueba más íntima. No hay público que te salve, solo tu voluntad, tu respiración, tu decisión de no cerrar los ojos. ¿Hasta qué punto buscamos estos retos para sentir que aún podemos controlar algo, cuando todo parece fuera de nuestro alcance? Hasta el límite de nuestra esperanza.
En un mundo donde el tiempo corre sin permiso, donde las decisiones se multiplican hasta ahogarnos, un reto así es un territorio pequeño, claro, definido. Allí, el éxito o el fracaso dependen solo de ti. Y eso, por un momento, hace que el mundo entero parezca manejable. ¿Qué aprendemos de alguien que logra terminarlo? Que la fuerza no siempre es ruidosa, ni heroica, ni visible. A veces es un suspiro en la oscuridad, un pie que vuelve a tocar el suelo inflable después de querer quedarse quieto para siempre. Aprendemos que la perseverancia no es un músculo, es una elección repetida, minuto a minuto, sin gloria. ¿Y si la verdadera meta no fuera sobrevivir las 24 horas, sino descubrir qué parte de nosotros sigue allí al final? Entonces el reto deja de ser una prueba de resistencia y se convierte en un viaje hacia el centro de uno mismo. No importa si gritaste, lloraste, reíste o te quedaste en silencio. Lo único que cuenta es si, al salir, aún reconoces tu voz. Porque lo que no se rompe en el parque, tal vez nunca se encontró. Al final de esas 24 horas dentro del parque de inflables gigante, cuando las cámaras se apagan, el ruido se desvanece y el cuerpo cae sobre una superficie firme por primera vez en un día entero, lo que queda no es un trofeo, ni un vídeo viral, ni siquiera un récord. Lo que queda es una huella silenciosa, profunda y personal, grabada no en el exterior, sino en los pliegues más ocultos de la conciencia. Este reto, aparentemente absurdo, ridículo incluso, se revela como una experiencia extraordinariamente humana. Una metáfora desnuda de lo que significa ser humano en un mundo que exige constante rendimiento, siempre sonriente, siempre activo, siempre disponible. No se trata de saltar más alto o resistir más tiempo. Se trata de permanecer presente cuando todo dentro de ti grita por escapar, cuando cada músculo pide descanso, cuando la mente se niega a pensar, cuando el alma siente que ya no tiene nada que ofrecer. Y aún así, se sigue. Porque en ese seguir, en esa decisión mínima, repetida, casi inconsciente, de no rendirse, reside algo más grande que la victoria. La evidencia de que aún existe una voluntad, aún hay un yo que decide, aunque sea solo para respirar un minuto más. Lo que este reto expone, con crudeza y sin filtros, es la fragilidad de nuestra estabilidad emocional. Vivimos en una cultura que valora la productividad, la visibilidad, la energía perpetua, y olvida que el silencio, el cansancio, la inacción, el aburrimiento, esos territorios tan humanos, también merecen espacio. El parque de inflables, con su colorido infantil y su falsa ligereza, se convierte en el escenario perfecto para mostrar que la verdadera batalla no se libra contra las paredes blandas ni contra el tiempo, sino contra la idea de que debemos estar siempre funcionando, siempre entretenidos, siempre bien. Cuando el retador llora sin razón, cuando se queda mirando el techo inflable como si fuera el cielo, cuando murmura palabras que nadie escucha, está hablando de algo universal, la soledad en medio de la multitud, el agotamiento por vivir sin pausa, la necesidad de sentirse real, aunque sea en medio del caos. Este experimento nos obliga a preguntarnos qué tanto de nuestra vida cotidiana es, en realidad, una versión disfrazada de este mismo reto. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión, frente a una pantalla, en un trabajo, en una relación, y hemos seguido moviéndonos, respondiendo, sonriendo, porque era lo esperado, aunque dentro de nosotros ya no hubiera nada? ¿Cuántas veces hemos fingido alegría porque temíamos que, si nos deteníamos, alguien notaría que ya no estábamos allí? El parque de inflables no inventó la fatiga, simplemente la puso al descubierto. Nos mostró que el verdadero costo de la supervivencia moderna no es el esfuerzo físico, sino la pérdida progresiva de conexión con uno mismo. Quien logra terminarlo no es un superhombre, ni un mártir, ni un ícono de redes. Es alguien que, en medio del caos, encontró una chispa de resiliencia que no sabía que tenía. No fue el coraje lo que lo sostuvo, sino la tenacidad de lo pequeño. Un segundo más, una respiración más, un pensamiento más. Fue el acto de volver a elegir, sin premio, sin reconocimiento, sin público, solo por el hecho de que todavía existía, y eso, por sí solo, era suficiente. Y quizás eso es lo más poderoso de todo. La certeza de que, incluso cuando todo parece insostenible, incluso cuando ya no crees en ti, aún puedes dar un paso más. No por gloria, no por fama, no por likes, sino porque, en lo más hondo, aún hay un yo que no quiere desaparecer. Al salir del parque, el cuerpo duerme, pero la mente despierta. Y en ese despertar, hay una pregunta que ya no puede ignorarse. ¿Qué parte de mí he dejado atrás en esos 24 horas? ¿Qué otras partes he estado abandonando en mi vida diaria, sin darme cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que me detuve, simplemente, sin hacer nada, sin medirlo, sin grabarlo, sin justificarlo? Tal vez el mayor logro de este reto no sea haber sobrevivido, sino haber recordado, por fin, que ser humano no es estar siempre en movimiento.
Ser humano es también estar quieto, cuando ya no puedes más. Es permitirse caer, y luego, con las manos llenas de polvo y las piernas temblorosas, levantarse, no porque debas, sino porque aún quieres. Y eso, en un mundo que todo lo convierte en espectáculo, es tal vez el acto más revolucionario que existe. ¿Qué significa realmente soportar el aburrimiento extremo, y por qué nos atrae tanto verlo en otros? Significa enfrentarse a la ausencia de estímulos externos y descubrir que la mente, sin distracciones, se vuelve su propio carcelero. Nos atrae porque en ese vacío vemos reflejada nuestra propia lucha diaria por no caer en la monotonía, en la desconexión, en el silencio interior que evitamos con pantallas y ruido. ¿Por qué elegimos desafíos que parecen absurdos, pero que nos revelan algo profundo sobre nosotros mismos? Porque en lo absurdo encontramos un espejo limpio. No hay justificación social, no hay premio lógico, solo el acto puro de persistir. Ahí no mentimos. Si nos rendimos, lo sabemos. Si seguimos, también lo sabemos. Es una prueba de autenticidad en un mundo lleno de máscaras. ¿Qué pasa cuando el lugar diseñado para la alegría se convierte en el escenario de tu mayor fatiga? Pasa que la ironía se vuelve física. La felicidad impuesta, el juego obligatorio, la diversión como deber, desgastan más que cualquier esfuerzo físico. Descubres que la alegría no se puede forzar, y que lo que antes era libre, ahora te aprisiona. ¿Cuánto de nuestro día a día es, en realidad, un parque de inflables gigante donde saltamos porque nos dicen que debemos, aunque ya no sentimos el gusto de hacerlo? Mucho. Trabajamos, nos conectamos, nos movemos, reímos, respondemos, cumplimos, sin saber si lo hacemos por elección o por costumbre, por miedo al silencio o por la presión de parecer bien. A veces, el parque no tiene paredes visibles, pero igual nos encierra. ¿Qué nos dice el hecho de que muchas personas lloran en este reto, no por dolor físico, sino por soledad emocional? Que el cuerpo puede soportar mucho, pero el alma necesita conexión. El llanto no es por las rodillas magulladas, sino por la conciencia repentina de estar solo, incluso rodeado de gente, incluso en medio del ruido, incluso cuando todos te miran. ¿Es posible estar completamente despierto durante 24 horas sin perder parte de ti mismo? No, no lo es. La vigilia extrema no solo agota, sino que descompone la identidad. Las memorias se vuelven borrosas, los pensamientos se fragmentan, y la línea entre quién eres y quién crees que debes ser se desvanece. No se pierde solo sueño, se pierde un poco de certeza. ¿Qué valor tiene resistir si nadie más está pasando por lo mismo? El valor está en la quietud de la decisión. No se trata de que alguien te vea ganar, sino de que tú te veas seguir. Es la prueba más íntima. No hay público que te salve, solo tu voluntad, tu respiración, tu decisión de no cerrar los ojos. ¿Hasta qué punto buscamos estos retos para sentir que aún podemos controlar algo, cuando todo parece fuera de nuestro alcance? Hasta el límite de nuestra esperanza. En un mundo donde el tiempo corre sin permiso, donde las decisiones se multiplican hasta ahogarnos, un reto así es un territorio pequeño, claro, definido. Allí, el éxito o el fracaso dependen solo de ti. Y eso, por un momento, hace que el mundo entero parezca manejable. ¿Qué aprendemos de alguien que logra terminarlo? Que la fuerza no siempre es ruidosa, ni heroica, ni visible. A veces es un suspiro en la oscuridad, un pie que vuelve a tocar el suelo inflable después de querer quedarse quieto para siempre. Aprendemos que la perseverancia no es un músculo, es una elección repetida, minuto a minuto, sin gloria. ¿Y si la verdadera meta no fuera sobrevivir las 24 horas, sino descubrir qué parte de nosotros sigue allí al final? Entonces el reto deja de ser una prueba de resistencia y se convierte en un viaje hacia el centro de uno mismo. No importa si gritaste, lloraste, reíste o te quedaste en silencio. Lo único que cuenta es si, al salir, aún reconoces tu voz. Porque lo que no se rompe en el parque, tal vez nunca se encontró. El reto de 24 horas en un parque de inflables gigantes se relaciona con otros desafíos extremos que, aunque tienen formas distintas, comparten la misma esencia: forzar al ser humano a confrontar sus límites físicos, mentales y emocionales en un entorno artificialmente intensificado. Al igual que el reto de pasar 24 horas dentro de una caja de vidrio sin salir, donde la transparencia del espacio no alivia la sensación de aislamiento, sino que lo hace más visible, ambos exponen la incomodidad de la vigilancia constante y la ausencia de privacidad. En ambos, la cámara no solo registra, sino que se convierte en un juez silencioso que exige presencia, incluso cuando ya no hay nada que mostrar. También guarda similitud con el reto de dormir en un lugar público durante 24 horas, como en una estación de tren o en un banco de parque, donde la vulnerabilidad se vuelve espectáculo.
En ese caso, el riesgo no está en los colchones inflables, sino en la inseguridad del entorno real. Sin embargo, el sufrimiento psicológico es parecido. La imposibilidad de descansar, el miedo a ser molestado, la humillación de ser observado mientras se intenta encontrar un momento de paz. Ambos retos revelan que el verdadero obstáculo no es el lugar, sino la necesidad de mantenerse funcional ante los ojos de otros, incluso cuando el cuerpo pide rendirse. Hay una conexión profunda también con el reto de no hablar durante 24 horas, donde el silencio se convierte en una prisión interna. En el parque de inflables, uno puede gritar, saltar, reír, pero no puede escapar. En el reto del silencio, uno puede moverse libremente, pero no puede expresar lo que siente. En ambos, la comunicación se ve truncada, ya sea por el entorno o por la regla, y la mente, al no tener salida, gira sobre sí misma hasta encontrar ruidos que no existen. La soledad no viene de estar solo, sino de estar atrapado en tu propia voz sin poder liberarla. Se parece también al reto de vivir con solo 100 pesos al día durante una semana, donde la privación material se transforma en una prueba de identidad. ¿Quiénes somos cuando ya no tenemos acceso a lo básico? En el parque inflable, no se quita la comida ni el agua, pero se quita la dignidad del descanso, la libertad de elegir cuándo moverse, cuándo callar, cuándo irse. Ambos retos despojan de control, y lo que queda es la pregunta más desnuda. ¿Qué queda de mí cuando me quitan todo lo que me permite fingir que estoy bien? El reto de permanecer sentado en una silla sin moverse durante 24 horas tiene una resonancia aún más cercana. Allí, el cuerpo se convierte en un peso inmóvil, las piernas se duermen, la espalda duele, la mente se dispersa, y cada segundo se siente como una eternidad. En el parque, el movimiento es obligatorio. En la silla, el movimiento es prohibido. Pero en ambos, el cuerpo se rebelará, y la mente buscará cualquier forma de escape. El dolor físico es diferente, pero el agotamiento mental es idéntico. La lucha contra uno mismo, sin música, sin distracciones, sin razón aparente más allá de la propia voluntad. Incluso el reto de no usar redes sociales durante 24 horas, aunque parezca tranquilo, comparte el mismo núcleo: eliminar las fugas. En el parque inflable, no puedes mirar tu teléfono porque te prohíben. En el reto digital, te lo prohíbes tú. En ambos casos, la mente, acostumbrada a la sobrecarga sensorial, se siente perdida, vacía, anestesiada. Y entonces, como en el parque, empiezas a escuchar cosas que nunca habías notado. Tu respiración, tus pensamientos repetitivos, tu miedo a la quietud. Y tal vez el más parecido sea el reto de vivir como un niño durante 24 horas. Jugar sin propósito, reír sin motivo, caer sin miedo, levantarse sin pensar en el daño. Porque, en realidad, el parque de inflables era originalmente eso, un espacio para perderse en el juego. Pero cuando se convierte en una prueba, pierde su alma. Y quien lo atraviesa descubre que, al final, no se trata de superar el reto, sino de recordar qué significa jugar sin expectativas, sin evaluación, sin cámaras. Esa es la ironía más profunda. El reto más absurdo termina siendo un homenaje a lo que ya no sabemos hacer. ¿Qué pasa cuando el juego, que antes era libertad, se convierte en una prueba que exige superación? Significa que hemos perdido la capacidad de disfrutar sin medida. El juego ya no es un refugio, sino una tarea con reglas impuestas desde afuera, y lo que antes era espontaneidad se transforma en rendimiento. La infancia no fue abolida, solo se domesticó. ¿Por qué nos atraen tanto los retos que nos obligan a estar presentes, cuando en nuestra vida diaria buscamos constantemente escapar de nosotros mismos? Porque en esos momentos extremos, no hay lugar para distracciones. No podemos desviar la mirada, ni desplazar la culpa, ni postergar la incomodidad. Allí, somos forzados a enfrentar lo que evitamos: nuestra propia soledad, nuestro cansancio, nuestra falta de paz. Y eso, aunque sea doloroso, nos recuerda que aún existimos. ¿Qué revela el hecho de que muchos de estos retos se vuelven virales, pero nadie quiere vivirlos en su vida real? Revela que valoramos el drama más que la experiencia. Nos encanta ver a otros sufrir, porque nos permite sentir empatía sin riesgo, admiración sin responsabilidad. Mientras ellos están dentro del parque, nosotros estamos fuera, cómodos, eligiendo cuándo mirar y cuándo dejar de hacerlo. Es espectáculo sin consecuencia. ¿Cuántas veces hemos vivido 24 horas sin realmente estar allí, como si estuviéramos atrapados en un parque invisible de expectativas sociales? Muchas. En el trabajo, en las relaciones, en las redes, en las rutinas que repetimos por costumbre. No hay colchonetas, pero sí presiones. No hay cámaras grabando, pero sí ojos que esperan. No salimos porque no tenemos permiso, y no nos vamos porque tememos ser juzgados por abandonar. ¿Qué significa renunciar al descanso, no por necesidad,
sino por voluntad, en un mundo que nos exige siempre estar activos. Significa que hemos internalizado la idea de que el valor está en el esfuerzo visible, no en la quietud. Que si no lo demostramos, no existe. Renunciar al descanso por elección es un acto de resistencia, pero también de autodestrucción disfrazada de fortaleza. ¿Por qué sentimos que debemos justificar nuestra presencia, incluso en los espacios diseñados para la alegría? Porque hemos aprendido que no basta con existir, hay que rendir cuentas. En el parque inflable, uno debe saltar, reír, responder, moverse. En la vida, hay que sonreír en las reuniones, publicar logros, responder mensajes rápido, parecer bien. La alegría ya no es natural, es un desempeño. ¿Qué ocurre cuando dejamos de preguntarnos por qué hacemos las cosas y simplemente seguimos porque así se hace? Ocurre que nos convertimos en máquinas que cumplen ciclos sin propósito. Ya no elegimos el juego nos eligió a nosotros. Y entonces, cuando finalmente nos detenemos, no sabemos quién somos sin él. ¿Es posible volver a jugar sin objetivo, sin observadores, sin registro? Sí, pero requiere un acto consciente de rebelión. Dejar de medir, de comparar, de compartir. Sentarse en el suelo, mirar las nubes, caer sin levantarse inmediatamente. Jugar no para demostrar que puedes, sino para recordar que eres. ¿Qué parte de nosotros muere cuando dejamos de reconocer el silencio como un espacio válido y no como un vacío que hay que llenar? Muere la capacidad de escucharnos. Muere la conexión con lo sutil. Muere la intuición, que solo habla en los espacios entre los ruidos. Y lo peor es que, al no escucharla, terminamos creyendo que nunca estuvo allí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por el gusto de hacerlo, sin pensar en cómo lo contarías después? No lo sé. Tal vez nunca. Pero esa incertidumbre es la señal más clara de que hemos olvidado como ser humano sin público. Déjanos tus respuestas a las siguientes encuestas en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. Me ves bien con ella y no es así. Y aunque no me creas, sigo tras de ti. Y realitaria cuando te busco. También soy el que te llama en oculto. Que me sonríes.